Muy buenas noches. Esta es la primera charla de nuestro proyecto de historia del teatro y su relación con la dramaturgia. Somos Compañía Nacional de Teatro. Quien les habla es su director Jaurés Naranjo Rodríguez, egresado de Bellas Artes, de su escuela de teatro, y con vasta experiencia en el área de la docencia. Estuve también como profesor en la misma escuela después de mi grado y creé una escuela en Bogotá, Escuela de Arte Dramático de Compañía Nacional de Teatro. Y he dedicado toda mi vida a la actividad teatral. Espero que la charla de hoy y las subsiguientes sean del agrado de ustedes y quiero oír a la vez sus comentarios a la dirección que yo les daré. Comenzamos. El tema de hoy es un tema que a mí me agrada mucho tratarlo, que tiene que ver con las tres unidades del teatro, las llamadas unidades aristotélicas. Aristóteles fue un estudioso de su cultura y desarrolló una investigación muy seria alrededor de la tragedia y la comedia griegas. Tiene un texto maravilloso que yo se lo recomiendo a todo aquel que quiera hacer dramaturgia o quiera hacer teatro, que llama la poética de Aristóteles. Él hace allí la relación de las estructuras de la tragedia y la comedia que fue encontrando en el estudio de ellas. Al estudiarlas encontró que había una constante, la que llamó finalmente como las tres unidades: la unidad de tiempo, la unidad de lugar y la unidad de acción. Comenzaríamos con la unidad de tiempo, o mejor, arrancamos con la unidad de tiempo. Esta tiene que ver con el tiempo de la representación escénica. Toda tragedia griega y toda comedia, con una o dos excepciones, que es lo que confirma la regla precisamente, como dice Bertolt Brecht, tiene que ver con que la representación se va desarrollando frente al espectador y el tiempo que transcurre en la representación es un tiempo cronológico dentro de la pieza y como espectáculo. Por ejemplo, no hay saltos en el tiempo, como decir, hacemos una escena hoy y luego se hace un corte para hablar 2 años después o 1 año después y continuar con la historia habiendo un salto en el tiempo. Por lo tanto, los griegos hacían uso de esa técnica. No sabemos que haya habido en Grecia alguna escuela que enseñara las técnicas de hacer tragedias y hacer comedias. No aparece en las investigaciones que hemos hecho y en los estudios que haya existido ese tipo de organismo en Grecia. Pero se deriva del estudio de las propuestas griegas esa constante, la unidad de tiempo. No hay salto en el tiempo. La representación es en tiempo presente y cronológico. Hay un segundo aspecto, la unidad de lugar. La unidad de lugar es muy interesante también porque la representación está siempre organizada en un mismo sitio. Nunca hay cambio de espacio. Por ejemplo, la tragedia siempre manejó los temas o maneja los temas de los dioses del Olimpo,
de los reyes, del poder que ejercen y la influencia del poder sobre la gente griega. Por lo tanto, todas las representaciones generalmente de la tragedia, con sus pocas excepciones, se representan en la gradería de la entrada al palacio del rey. Si hablamos, por ejemplo, de Edipo Rey, toda la historia desarrollada sobre el trabajo edípico está en las graderías de su palacio. Ahí comienza el ruido en la calle frente a esas escalinatas de la comunidad que está levantada porque hay problemas, hay calamidad, hay una cantidad de sucesos y se arman en manifestación. Sale Edipo a las escalinatas de su palacio y se encuentra con la muchedumbre pidiendo solución a sus problemas. Un sacerdote representa allí el interlocutor al cual Edipo le pregunta que cuál es el problema, que qué pasa. Bien, toda la tragedia de Edipo Rey de Sófocles, se desarrolla allí. Ese aspecto es fundamental porque evita pasar a otros espacios. Cada espacio que tiene que ambientarse genera costos, genera sobre todo costos en la ambientación, en la escenografía, en la utilería, en fin, en todos los procesos. Por lo tanto, los griegos lograron desarrollar sus tragedias con unidad de lugar. No hubo cambio de ambientación. Siempre la ambientación de la tragedia fueron las escalinatas del palacio. A eso le llamamos unidad de lugar y a eso le llamó así Aristóteles, unidad de lugar. Viene una tercera unidad, que es la unidad de acción. Las piezas griegas, tanto las comedias como las tragedias, guardan la unidad de acción. ¿Qué quiere decir unidad de acción? Esta es una técnica que compromete únicamente un tema para el conflicto. Hoy, por ejemplo, las comedias y las tragedias que se presentan en la televisión, las obras del cine, por lo general, van marcando 3, 4, 5 historias simultáneamente. Los griegos nunca lo utilizaron. Los griegos mantuvieron la unidad de acción, o sea, un solo conflicto por la obra. Entonces, por ejemplo, tomando nuevamente la referencia de Edipo Rey, en esa pieza solo se plantea un conflicto. Hay calamidad en la sociedad, en la comunidad, hay protestas, sale Edipo a ver qué pasa y le ponen la queja. Edipo le dice al sacerdote: yo ya he hecho todo lo humanamente posible para mí. Lo único que yo veo que habría que hacer es que consultemos al oráculo de Delfos. El sacerdote le dice: precisamente al oráculo de Delfos enviamos a Creonte, tu cuñado, y debe estar por llegar. Así es, están ahí discutiendo cuando llega Creonte y Edipo le pregunta que cuál es lo que el oráculo de Delfos le plantea sobre la consulta. Creonte habla de que el oráculo exige y dice además que los problemas que está sufriendo la ciudad de Tebas se deben
a que no se ha investigado el asesinato de Layo, que era el rey anterior. Por lo tanto, mientras no se desarrolle el castigo a los culpables de la muerte de Layo, no habrá posibilidades de corrección de los problemas que tiene el pueblo. Esto es muy interesante, porque el oráculo le está mandando una razón concreta. Allí hay un problema de impunidad. Por lo tanto, cuando hablamos de Edipo Rey y de la falta de investigación por el asesinato del rey anterior, se vincula muy bien con la actualidad colombiana, donde todos los días se asesinan dirigentes sociales, sindicalistas, reinsertados, y no se investiga. O las investigaciones las hacen al revés. Total, que entonces hay una total impunidad en el momento en Tebas, muy parecido a lo que pasa en Colombia con la impunidad sobre los asesinatos. Bien, Edipo hace una promesa a su pueblo, y es que él dedicará todos sus esfuerzos a investigar y a descubrir el culpable del asesinato de Layo, el rey anterior, y dictamina una sentencia fuerte, muy fuerte, que se acostumbraba en la justicia griega, y es que aquel que sea el responsable de dicho asesinato no tendrá la condolencia de ningún ciudadano, será totalmente ignorado y además se le declarará el destierro. El destierro era la peor pena que se le aplicaba a un ciudadano griego. Total, que Edipo comienza a desenvolver el ovillo sobre ese conflicto, y toda la pieza de Edipo hasta el final está basada en la búsqueda del culpable de ese asesinato. No hay ningún otro tema adicional que se trate. Pueden haber referencias a sus hijos, pueden haber referencias a otras personas, hay referencias al invidente Tiresias, hay referencias a Creonte, hay referencias a muchas personas que tienen que ver con la historia de Edipo Rey, pero no hay desarrollo de esas historias. La que interesa es el desarrollo que se va dando hasta que finalmente se descubre quién es el culpable. Eso motiva que las tragedias griegas, su representación durara básicamente todo un día. Cuando se iba a teatro en Grecia, se escogía todo un día para esa acción, porque era una trilogía de tragedias lo que presentaba ese planteamiento. Por ejemplo, Esquilo escribe la Orestiada, que son 3 tragedias: Agamenón, las Coéforas y las Eumenias. Esas 3 tragedias se presentaban y en los intermedios había intervención del coro. Y al final se despedía al público con una obra de comedia. Total, que eran 4 piezas de gran cuerpo más intermedios. Eso ocupaba todo el día al asistente a teatro en Grecia en esos momentos. Ahora bien, teniendo en cuenta que hay unidad de tiempo, unidad de lugar y unidad de acción, el griego se veía obligado, si quería tratar temas de la misma familia, por ejemplo, la Orestiada es Agamenón cuando regresa de Troya. ¿Qué le sucede a Agamenón? La esposa lo espera, lo asesina, y ese es el problema de la primera, ese es el conflicto de la primera pieza de la Orestiada. Luego viene Orestes, que es hijo de Agamenón, se enfurece y toma venganza contra la madre de él, que asesinó a Agamenón,
y la asesina. Y es la segunda pieza de la Orestiada. Y la tercera es los problemas que sufre Orestes por esa acción de haber asesinado a la madre. En una época en que se aplicaba la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, quien había cometido un delito de esa gravedad estaba expuesto a que le hicieran lo mismo, porque además también se decía que al que hierro mata, hierro muere, a hierro muere. Por lo tanto, la angustia de Orestes lo lleva ante Apolo a pedirle ayuda y Apolo le dice que se tome la molestia de ir hasta Atenas, se arrodilla ante la diosa Atenea y le pida solución a su problema, a lo cual Atenea estará atenta y le dará la solución. Esas son, pues, las circunstancias de la forma dramatúrgica griega. Mantener la unidad de acción, lo que los obligaba a generar la trilogía. Y una cuarta pieza de comedia para que las personas se fueran tranquilas, agradadas, sonrientes para su casa. Ese es el tema que quería tratar hoy. Dejarles ese pequeño bocado para que lo investiguen. Les recomendaría leer la Poética y les recomendaría también leer Edipo Rey y les recomendaría también leer la Orestiada, que serían referentes porque vendrán más charlas donde tocaremos esos temas. Les agradezco mucho, infinitamente, la atención a esta charla. Todas las charlas serán cortas porque sabemos que cada quien tiene que verse motivado a investigar. Yo no sé nada, solo sé que nada sé, pero con mucho gusto estaré aquí dándoles una charla semanal sobre la historia del teatro y su relación con la dramaturgia. Ya hoy hemos visto cómo sí se relacionan las cosas con la dramaturgia al ver la historia del teatro. La próxima charla será ampliando esa relación y tal vez poniendo algunos ejemplos prácticos. Muchas gracias por su atención y una feliz noche.